Bueno, vamos a ver el segundo tema de la guía de sociales, ¿verdad? Recuerde que en la primera parte estamos hablando sobre los conceptos principales de demografía, ¿verdad? Natalidad, mortalidad, fecundidad, además. Entonces, y la parte de las explicaciones, ¿verdad? Que vienen utilizando las gráficas y los cuadros que vienen en la página 13, donde ustedes responden esta segunda parte que es de dinámica población, ¿verdad? Entonces, ahí para soplarles, ¿verdad? Recuerden que siempre los países más pobres son los que tienen tasas más altas de natalidad, fecundidad y también de mortalidad. ¿Por qué? Porque se invierte menos en educación, ¿verdad? Las mujeres ingresan menos a educación, los sistemas de salud son más malos. Además hay una resistencia de los países pobres, porque muchos son muy religiosos, ¿verdad? Al asunto del tema de la sexualidad y de la educación sexual, ¿verdad? Entonces, eso impide básicamente que los países puedan controlar estas tasas. Entonces, básicamente se ve, y es una cuestión de violencia también, ¿verdad? Contra las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres en un sistema patriarcado, ¿verdad? Imponen como tal. Entonces, donde se tiene más hijos, ¿verdad? Pero también hay más muertes en relación a malos sistemas de salud, más muertes por embarazos, más mortalidad infantil como tal, ¿verdad? Entonces, eso impacta directamente en toda la dinámica social como tal, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque las altas tasas, ¿verdad? Tienen una relación directa en fecundidad, natalidad con la educación y los sistemas y la inserción de la mujer al campo laboral y educativo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho. Entonces, los países más fundamentalistas, o sea, más religiosos, ¿verdad? Eh, los países más pobres, ¿verdad? Muestran entonces, a diferencia de los países más ricos, más desarrollados, ¿verdad? Tasas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, los países más ricos, más desarrollados, donde las mujeres tienen mejores trabajos, tienen más acceso a la educación, hay educación sobre sexualidad, educación sobre, sobre de la sexualidad, ¿verdad? Y hay más apertura al tema de la sexualidad, es donde se reflejan menos tasas de embarazos, menos tasas de natalidad y fecundidad, ¿verdad? Y eso es muy particular, ¿verdad? Estos países son los que muestran menos embarazos adolescentes, menos relaciones impropias, ¿verdad? Que es parte de las dinámicas de pobreza, ¿verdad? Que son cíclicas, ¿verdad? Donde se vienen repitiendo con los años, ¿verdad? Entonces, eso sería para la parte de la final de del primer tema. El segundo tema que vamos a ver es el de población en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta que Costa Rica, ¿verdad? Ha tenido un cambio poblacional muy importante en los últimos 70 años, ¿verdad? Después de 1950. Pero Costa Rica es utilizado a nivel internacional para entender como aquellos casos particulares de estadísticas demográficas en toda América Latina. Porque si bien toda América Latina enfrenta tasas de disminución, ¿verdad? En tanto en mortalidad, en fecundidad y demás, más bien Costa Rica tiene unas tasas más parecidas con países europeos desarrollados que con otros países latinoamericanos. Y el proceso de cambio empezó antes en Costa Rica. Entonces Costa Rica se puede comparar con Uruguay en estas tasas, ¿verdad? Algunos otros países como Argentina que se van ingresando después. Pero entonces, ¿por qué? Porque las condiciones sociales y políticas en Costa Rica lo permitían, ¿verdad? Entonces, que eso genera un cambio en Costa Rica. Entonces, en la lectura, como podrán ver, empieza en la página 14. Vamos a ver algunas estadísticas y algunas dinámicas de la población costarricense en los últimos 70 años, ¿verdad? Donde vamos a entender temas como la migración, ¿verdad? Temas como el crecimiento poblacional y la distribución de la población. Y otro tema que es la pirámide poblacional y la estructura de la población. Entonces vamos a ver. Después de 1950, básicamente, Costa Rica
enfrenta un crecimiento muy fuerte de la población debido al cambio en en las tasas de población. Entonces, vamos a ver, cuando usted tiene muchos nacimientos y muere mucha gente, estamos diciendo que estamos en la primera etapa de la dinámica poblacional. Antes era así. Durante miles de años la dinámica era así. Nacen muchos, pero se mueren muchos. Ustedes pueden ver a nuestras abuelas, bisabuelas tuvieron 10, 15, 20 embarazos, ¿verdad? Pero pegaron, muchos murieron también. Entonces, muchos murieron jóvenes en los primeros 5 años de vida, en el primer año de vida además. Pero además también había una mortalidad muy fuerte de mujeres, ¿verdad? Muchas mujeres morían en el parto como tal. Además de eso, entonces, había muchas muertes por cuestiones infecciosas, que por una gripe, que por una gangrena, por lombrices, por una mala herida curada, ¿verdad? Que por una gripe se moría la gente. Entonces, básicamente, el crecimiento de población, esto que hablamos de crecimiento poblacional, como se ve aquí, crece muy poco. Entonces, básicamente, para pasar de 100.000 a 200.000 personas pasaban 50 años, 70, 80 años. Entonces, la población crece muy lento. Y en el dilema maltusiano siempre decía que siempre la naturaleza corregía. Cuando había mucha gente, la naturaleza mandaba algo para que se muriera la gente, ¿verdad? Y eso lo llamaba la guerra, las enfermedades, las sequías, ¿verdad? Que las pestes, que eso básicamente era como un controlador natural de de la población. Hay mucha gente, mandemos un virus, se muere la gente. Hay mucha gente, hagamos una guerra, se muere un montón de gente. Hay mucha gente, hagamos una hambruna, se muere un poco de gente. Básicamente, durante la historia pasó eso, durante miles de millones de años de la sociedad actual, ¿verdad? Que duramos 3 millones de años en llegar a 1 millón de 1.000 millones de personas y en cuestión de 6 años, de 130 años, hemos llegado allá a 7.000 millones de personas. Ok, entonces estamos viendo que la población está creciendo muy rápido actualmente, pero ya comienza a detenerse. Entonces, ¿por qué crece la población en Costa Rica? Vamos a ver que entre 1950 al 2020, la población pasó de unos 400.000 personas, pasó a alrededor de 5 millones de personas. Estamos hablando de que subió como 10 veces la población en cuestión de 70 años. Estamos diciendo básicamente que cada 20 años se está duplicando la población, ¿verdad? En 17 años se duplicó a 1 millón y resto en los años 70, después se llegó a 2 millones en los años 80, después se llegó en cuestión de 15 años se estaba duplicando la población, pero ya en los últimos 20 del asunto ya se ha detenido el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué entonces crece la población? Ya vimos que antes nacía mucha gente y moría mucha gente. Ahora, actualmente, desde que se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, entonces hay un impacto en la tasa de crecimiento fundamental explicada por la baja en la tasa de mortalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que para que la gente se deje morir es más sencillo, ¿verdad? Es más sencillo porque entonces con medicina la gente se deja de morir. Entonces ya los niños no se están muriendo desde que existe la caja, ya los niños no se están muriendo de una gripe, ni de lombrices, ni se están muriendo a la hora de nacer. Entonces la mortalidad infantil baja eh, eh, profundamente, ¿verdad? Entonces, pero las tasas de natalidad y fecundidad, que es una decisión que toman las mujeres de no tener hijos, eso cuesta más que baje. Entonces, ¿qué pasa después de 1950, 1940? Que la mortalidad baja un montón. Entonces, hay una diferencia. Nace mucha gente, pero no se muere tanta gente. Entonces, en Costa Rica comienza un crecimiento muy rápido de población. Entonces, estaba hablando en 1950, 1967, la población se duplicó. O sea, eso es sumamente rápido. O sea, pasamos de 500.000 personas a 1 millón y resto de personas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces la caja sirvió
para que entonces las mujeres pudieran tener hijos en hospitales, se mejoró la salud preventiva, que las vitaminas, que todo para que los niños nazcan bien, que los Los antibióticos, que la acueductos y los penicilina. alcantarillados, ¿Cómo? los ¿Cómo? acueductos y los alcantarillados para que el Es agua no fuera tan contaminada. exactamente, eso es también fundamental. Entonces, hay factores que impactan directamente en la salud, ¿verdad? El asunto de la medicina, ¿verdad? El asunto de la alimentación, el asunto de el agua y los servicios sanitarios, ¿verdad? Que digamos que ya la gente que se lave las manos antes de comer, que lave las cosas antes de comer, pero si usted tiene el agua llena de caca, se va a seguir enfermando. Entonces, el AIA fue fundamental para, eh, para mejorar el asunto de la salud, ¿verdad? Porque entonces ya los niños, y además el tema de la educación también, ¿verdad? Porque entonces que lavarse las manos, que los sanitarios, que primero eran de hueco y después con agua, ¿verdad? No tomar agua de los ríos, ¿verdad? Cuestiones que fueron, clorar el agua es sumamente importante porque entonces hay un montón de enfermedades que se evitan. Muchos niños morían de diarreas, ¿verdad? Que eran básicamente por tomar agua contaminada, con cólera, básicamente. O si no por los anquilostomas, ¿verdad? Que es las lombrices, ¿verdad? También, que moría mucha gente. Entonces, eso es fundamental para entender por qué Costa Rica bajó rápidamente, en cuestión de años, la mortalidad. Entonces, entre 1950 y 1900, el 2000 más o menos, hay bueno, entre 1950 y 1970 la mortalidad baja un montón. O sea, es exagerada la calidad que baja. Pero, pero sigue las mujeres teniendo muchos hijos, porque para ya dejar de tener hijos es una cuestión de educación, ¿verdad? Eso es más complicado y en una sociedad tan conservadora, ¿verdad? Donde la iglesia mandaba a tener hijos por designio divino, ¿verdad? Que hay que tener hijos porque Dios lo manda así, porque es la función del matrimonio. Entonces, que las mujeres decían no tener hijos es más complicado. Entonces, por eso dura mucho tiempo para que entonces las tasas de natalidad y fecundidad comiencen a bajar. Entonces, ¿cómo se logra entonces que las tasas de natalidad y fecundidad bajen? Eso es a partir de la educación. Sumamente importante eso fue la inserción de las mujeres al trabajo y a los sistemas educativos. ¿Verdad? Nuestras abuelas muchas no fueron ni a la escuela, o si acaso terminaron los primeros 2 años de escuela, sabía leer, escribir y punto. Pero ya nuestras madres fueron a la escuela, ya fueron al colegio, ¿verdad? Ya no comenzaban a tener hijos a las 14, comenzaban a tener hijos a los 17, 18. Ahora la mayoría de mujeres están teniendo hijos hasta los 25, 30 años, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que las familias más ricas, los hijos tienen hijos a los 30 años, las familias más pobres a los 15 años. Entonces, hay una diferencia de clase muy fuerte porque la educación es sumamente importante para disminuir las tasas de natalidad y fecundidad. Entonces, y además, las mujeres comienzan a trabajar, ya no están en la casa, ya no se dejan agredir tanto. Bueno, lastimosamente todavía hay mucha agresión contra la mujer, ¿verdad? En todos los estratos. Entonces, comienza a haber una cultura de la decisión propia de las mujeres por decidir no tener hijos, ¿verdad? Entonces, porque antes el marido, Dios guarde, el marido decir que se ponga un condón. Dios guarde el sacerdote se dé cuenta de que usted está planificando, porque te excomulga. Literalmente, o sea, si usted planificaba, utilizaba un medio de planificación, usted ni siquiera podía comulgar en la iglesia. Entonces, si usted no comulgaba, todo el mundo decía, ay, eso es una gran pecadora. Entonces, eso llevó entonces que el proceso de la baja en la natalidad durara muchos años, muchos años. Estamos hablando que la mortalidad bajó en cuestión de 10 años, pero la natalidad duró 40, 50 años para bajar. Pero Costa Rica es uno de los ejemplos donde la natalidad bajó más rápidamente que en otros países en América Latina. ¿Verdad? Empezó desde antes y, ejemplo, ya actualmente Costa Rica ni siquiera
tiene la cantidad de hijos para sustituir a la población. Entonces, eso se reflejará que en unos años haya más gente mayor que niños, porque ya no están naciendo gente y la población se está haciendo vieja. Entonces, eso es fundamental para entender cómo la natalidad y la fecundidad tiene una relación directa con la educación de las mujeres y la inserción de las mujeres en el mundo laboral. Y además de legislación que protege a las mujeres como tal. Entonces, que eso es feminismo, ¿verdad? Algunos hablan de todas esas son luchas para la igualdad de derechos de la mujer como tal, ¿verdad? ¿Verdad? Para que no, algunos creen que feminismo solo es las madres que se andan pelando las tetas en la calle, no. Todo esto, desde el derecho a decidir no tener hijos, es una lucha que viene desde las luchas feministas, ¿verdad? Eh, de hace muchos años como tal. Entonces, otros factores que tenemos que tener en cuenta para comprender la dinámica de población en Costa Rica es el tema de la migración. La migración es sumamente importante después de los años 80 particularmente, porque sabemos que mucha población nicaragüense viene a Costa Rica, donde se radica y los hijos nacen como costarricenses, ¿verdad? Y entonces esa es una población sumamente vulnerable, porque los padres están en posiciones migratorias más complicadas, ¿verdad? No tienen pasaporte, algunos son ilegales y demás, pero los hijos sí, tienen todo el derecho de recibir todo el apoyo institucional para ellos. Entonces, las migraciones han levantado mucho las tasas de fecundidad y natalidad en Costa Rica. Entonces, ejemplo, las tasas de fecundidad en Costa Rica de reemplazo es de 2,1. Entonces, Costa Rica actualmente, Costa Rica tiene más o menos 2,1, 2,0. O sea, ya no estamos ni siquiera naciendo la cantidad de gente que se muere. Pero si quitamos a la población nicaragüense, las tasas llegan a 1,6. Entonces estamos viendo que básicamente es la población nicaragüense la que más hijos está teniendo en el país. Estamos hablando de que no es más raro encontrar una costarricense con 3 hijos que una nicaragüense con 4 hijos. O sea, es más común, ¿verdad? Porque la estructura social hace que se sigan reflejando métodos y esos son población justamente que cae más en pobreza, que cae más problemas, ¿verdad? Sociales y que son más difíciles de atender por su vulnerabilidad como inmigrantes porque es población que anda básicamente escondiéndose con miedo de que los devuelvan, ¿verdad? Entonces es sumamente complicado con eso. Pero entonces en los últimos de los años 80 la población migrante es sumamente importante para entender entonces las dinámicas de fluctuación de la población en Costa Rica y que ha básicamente alimentado las tasas de fecundidad en Costa Rica. Y Costa Rica, ejemplo, es uno de los únicos países de toda Centroamérica y uno de los pocos ejemplos de toda América Latina que tiene tasas positivas de migración. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los países expulsan gente. Se va la gente de Nicaragua, se va la gente de Colombia, se va la gente de Venezuela, se va la gente de El Salvador y Honduras por millares. No sé si ustedes vieron las caravanas de El Salvador que se van con todo y San Bukele que andan hablando como si fuera gran cosa, ¿verdad? Que se van hasta Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es de esos casos que la gente no se está yendo, sino más bien está recibiendo gente de otros países. Y acá viene gente de Haití, viene gente de Panamá, viene gente de Costa Rica, de Nicaragua, por decir un ejemplo, que viene la población a Costa Rica. Entonces, eso es importante tenerlo porque entonces eso también afecta a las políticas públicas. Y los dos últimos temas, que es distribución y densidad de población. Cuando hablamos de densidad de población, hablamos cuántas personas viven por kilómetro cuadrado. Entonces no hay que ser muy genio para decir dónde vive más gente, la gente más amontonada, en Punta Arenas o en San José. Pues evidentemente que en San José, ¿verdad? Porque entonces al haber más densidad de población significa que se necesitan más cosas. O sea, hay más presas, hay menos parques, hay menos aire libre, se necesitan mejores servicios de transporte, mejores calles. Entonces, ejemplo, ir un viernes a las 5 de la tarde a San José es un mierdero.
por decir un ejemplo, porque no se puede ni caminar. Y nosotros en Paquera, 5 carros haciendo fila en el cruce y ya nos parece así como desesperante. O sea, por favor, eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia muy clara, ¿verdad? Entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Lo urbano tiene mayor población, pero también tiene mejores estándares de educativos y también tiene menores tasas de mortalidad, de fecundidad y natalidad que en la parte urbana. La gente en la zona rural tiende a tener más hijos, tiende a tener problemas más de mortalidad que en la zona urbana. Entonces, al hacer esta diferencia que nos dicen que entonces dependiendo de las características de la zona van a haber problemas propios de la zona como tal. Entonces, en las zonas rurales hay más pobreza, pero hay más hijos, ¿verdad? En las zonas urbanas hay más riqueza, pero hay pero hay más necesidades, porque la gente en la zona rural, aunque sea, tiene unos plátanos en el patio. En San José se murió de hambre, porque son 2 latas de un 3x3, ¿verdad? Y viven 5 personas, por decir un ejemplo. Y entonces, esto es lo que se ve en este gráfico, que es una dinámica, esto es una pirámide de población. ¿Ok? ¿Qué significa? Ustedes podrán ver a mano derecha, bueno, a mano izquierda de la pantalla, esto que está de color más blanquito, esto es una pirámide de población. Esto está dividido a mano izquierda de la pantalla, los hombres, y a mano derecha, las mujeres. Y cada filita es un rango de edad. Entonces, la primera filita es la población entre 0 y 4 años. ¿Ok? Entonces, cuando la pirámide sí parece una pirámide, estamos hablando que es una población joven. Hay pocos viejos, ¿ves que estamos hablando de 90 años y más, estamos hablando de muy poquita gente, y, pero hay una gran cantidad de hijos. Entonces, ¿qué ¿Dónde estás significa? viendo eso? En la pantalla lo estoy proyectando aquí, ¿no lo ve? Aquí dice en la página 16 de la, en la página Ahí lo 10. que yo veo es donde dice distribución y densidad de Ah, sí, abajito hay como una pirámide, ¿no lo ve? No, no se ve ahí. Hay como una foto ahí medio rara. Sí, profe, pero no, no se ve la foto, nada más dice, ah, ya ahora sí. Ok, esto que dice, grupos de edad, entonces va a ver, esto significa, la parte como más clarita es la población hombres, y la parte más oscura negra. Y cada línea significa la cantidad de personas de un rango de edad. Entonces, estos rangos de edad son de 5 años. Entonces, si usted lo puede leer así, ejemplo, dice que entre 0 y 4 años existen alrededor de 70.000 personas y entre hombres y alrededor de 70.000 niños. Eso es lo que quiere decir mujeres, niñas. En cambio, entre 90 años estamos hablando que hay unos 1.000, si acaso, o 500 personas mayor a 90 entre hombres y mujeres. Eso es lo que quiere decir. Pueden ver el otro que en el 2025, ante la caída de la natalidad, ¿verdad? Y ante el aumento de la esperanza de vida, porque la gente se está muriendo muy vieja, el asunto cambió. Estamos viendo que ahora hay más gente entre los 40 y los 34 años. O sea, hay gente que nació en los años 80, en los años 90, ¿verdad? Pero estas personas casi no están teniendo hijos, entonces podemos ver que ejemplo es una pirámide más cuadradona. Entonces, esto es una forma gráfica de ver cómo la población ha envejecido. ¿Me explico? Entonces, llegará el momento que va a estar al revés el cono, que va a haber muchos viejos y pocos jóvenes, como países como Japón o Inglaterra. ¿Verdad? Eso significa
que vamos a eventualmente a llegar a un punto donde se va a morir más gente de la que nace. Entonces, entonces la población va a decrecer. Entonces, vamos a ver, si nace mucha gente y se muere mucha gente, entendamos que la población se mantiene porque empata. Nacen 100 y se mueren 100, la población no crece. Después de 1950, nace mucha gente, pero se muere muy poca. ¿Por qué? Por la caja, por el agua. Entonces, nacen 100 y se mueren 10. ¿Cuánto creció la población? 90. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que la población está creciendo y está creciendo muy rápido. Actualmente, nacen, nacen 100 y se mueren 80. O se mueren, no, mentira. Nacen 100 y se mueren más, no. Nacen 2 y se muere uno y medio, 2. Entonces, otra vez estamos empatando, pero ya no nacen tantos. Ahora nacen muy pocos, pero se muere muy poca gente. Entonces, otra vez empatamos. El crecimiento es muy, muy bajo. En un futuro, 50, si la dinámica sigue así, vamos a tener un crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque van a ser muy poca gente. Vamos a ver muy, muy poco, un hijo por mujer, si acaso. Pero se va a morir un montón de gente. ¿Por qué? Porque ya están viejos. O sea, nos vamos a morir en 50 años, todos vamos a tener más de 80 años si llegamos, algunos no creemos ni eso ahora, y se va a morir la gente ya por vieja. Entonces, es una pirámide invertida que refleja entonces estas dinámicas culturales como tal. ¿Ok? Esto es el tema como tal y eso es lo que ha pasado en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que entonces las tasas cambian y varían según condiciones económicas, condiciones educativas y condiciones culturales que permiten e impactan realmente sobre la dinámica social de la población, ¿verdad? Algo que no pensaríamos tan sencillo como que las mujeres puedan ir a las escuelas tuvo su impacto para reducir la cantidad de hijos que tuvieran y evitar tantos abusos y tantos problemas que lastimosamente todavía se pueden ver. Entonces, para para la gráfica, lo que van a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Entonces, como pueden ver en la práctica hay dos temas. Entonces, la primera me van a señalar, según la lectura, ejemplo, cuáles son las provincias mayormente urbanas, ¿verdad? Y cuáles son mayormente rurales, ¿verdad? Paquera pertenece a Punta Arenas y son realmente una zona muy rural. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las zonas urbanas, verdad? Define esperanza de vida. Ya vimos, la esperanza de vida es la cantidad de años promedio que vive una persona. ¿Ok? No es lo mismo, Costa Rica tiene las esperanzas de vida más altas del mundo. ¿Ok? Ejemplo, usted va a Uganda o países africanos, la esperanza de vida es muy baja. Estamos hablando de 50, 60 años. Aquí llegamos a 80, 90 años. ¿Ok? Y aquí y hay una diferencia. Casi siempre las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres tienen una esperanza de vida más alta que las mujeres. Eso es una cuestión ya un poquillo más. Entonces, en la gráfica lo que viene es esto. ¿Ok? Van a ver lo siguiente. ¿Me ve bien, Marcenet? Yo no entiendo la pregunta número 6, ¿Qué? que dice que cuál es la esperanza de vida para Costa Rica en hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Cuántos años en promedio viven los costarricenses actualmente? Hombres y cuánto viven las mujeres. Ejemplo, en el 2011, como pueden ver en el gráfico, la esperanza de vida, el nacimiento en promedio era de 79 como años. O sea, estamos diciendo, la esperanza de vida te dice básicamente que la mayoría de la población del país vive al menos 79 años. ¿Ok? Estamos viendo que otros países, Al la menos. esperanza, al menos 79 años. La mayoría, la gente por lo menos llega a 79 años. Y vamos en Pero aumento. los hombres, las mujeres casi no. Las mujeres están llegando un poquito, de hecho en Costa Rica actualmente, ustedes pueden buscar ahí en las estadísticas del INEC, las mujeres actualmente andan como 83 años
y los hombres andan alrededor de 80 a 81 años. El promedio en Costa Rica, las mujeres viven más que los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿y eso por qué? También hay que entenderlo desde los sistemas de salud, desde los sistemas, toda esta dinámica como tal. ¿Ok? Entonces, lo que quiero, ves el gráfico aquí, aquí tengo la gráfica. Este es el gráfico. Entonces, Sí. usted tiene que leerlo así. Vamos a hacer este mismo cuadro, pero lo vamos a hacer graficado para que lo vean bonito. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes me grafiquen crecimiento, mortalidad y fecundidad. Entonces, van a agarrar crecimiento. Van a agarrar crecimiento. No me sale. No sé por qué. Ok. Van a agarrar crecimiento y decir, bueno, crecimiento va a ser de color rojo. Entonces me pintan aquí rojo este cuadrito. Entonces dicen, ok, tasa de crecimiento. Dice, en Al 1900, cuadrito pintamos rojo. usted ejemplo, usted escoge el crecimiento, lo voy a hacer de color rojo, lo puede hacer de color azul, de color negro, no importa. Sí, sí, sí. Ok, entonces dice, ok, crecimiento lo voy a hacer de color rojo. Entonces viene y pinta el cuadrito de color rojo. Ok, entonces viene y dice, ok, tasa de crecimiento, que es el primero que vamos a ver. Desde aquí arriba. Entonces dice, en 1950 la tasa de crecimiento era 0,3. Entonces voy y me pongo 0 es aquí. 0, voy a hacerlo por aquí. Y le hago un puntico ahí. En 1960, 3,8. 3, aquí está 3,8. Casi pegando 4. Hago otra rayita aquí. En 1970, 2,7. Voy a Yo no veo las 970. rayitas que usted dice, pero Ah, yo no veo las rayitas que usted dice, nada más lo escucho. pero no estás viendo la gráfica que estoy haciendo aquí en la pantalla. Ya Dice hasta gráfica. ahorita me aparecieron las rayas. Ok, decías que es más lerdo el video. Ok, en 1980, 2,8. Me voy Mm, 1980, 2,8. Un poquito más arribita que 2,7. En 1990, 2,5. 2,5 en la mitad. Entonces estaba aquí en el puro centro. Ah, no, aquí lo hice. Aquí está mal. O sea, era. Sí, mirate, aquí estas dos la hice mal. Espere, y otra vez, otra vez. Ay, no. Y yo voy atrás, igual, como chivo. Sí, sí, vea, Ay, puntero, no. pluma. Entonces, 1904, 0,3. 1960, 3,8, casi pegando a 4. 1970, 2,7. 8, 7 aquí. Entonces, como la mitad aquí antes de 3. En 1980, 2,8. En 1990, 2,5. En el 2000, 2,3. Y en el 2011, 1,3. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, después, entonces lo que hace es esto. Viene y lo une, si quiere, con una regla. Cada uno de Sí, los sí, sí, puntos. sí. ¡Pa!
entendí. Yo lo que no entendía era eso, que como está como 0,3, 0,8, entonces yo no sabía si tenía que hacerlo exacto o lo tenía que hacer como usted que lo está calculando, pero sí tenía eso en mi mente, así. Sí, entonces más o menos exacto. Entonces después agarra mortalidad y lo pinta de negro y hace lo mismo. Entonces mortalidad, aquí está mortalidad. Ok, entonces el primera mortalidad es 12,9. Entonces está aquí afuera. Ese no me pongan aquí, no importa arriba. Después 8,8, entonces lo pone por aquí. Después 7,4 por aquí. Después 4,1. Ve cómo va bajando la mortalidad. 3,7. Ajá. 3,9. Aquí subió un poquito. Y después 4,1 volvió a subir. ¿Por qué está subiendo la mortalidad últimamente? ¿Por qué está subiendo la mortalidad, Marce? ¿Por qué está volviendo a subir la mortalidad? Porque está subiendo la mortalidad. Porque la gente Y, está vieja y se está y muriendo porque de la, vieja. sí, porque espérate, profe, ya te iba a decir, porque la gente se está muriendo ya por los años. Exactamente. Entonces, eso es lo que necesito que hagan esta gráfica para que lo tengan en cuenta. Claro, sí, entonces básicamente eso sería el último tema de la guía 3 y ya con mucho gusto hay cualquier cosa que me pregunten.